in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al tablero en Mega TV. Como siempre, un placer recibirles en la sintonía de Mega TV para comentar hechos salientes de nuestra vida en este tiempo en el que nos toca transitar nuestro tiempo biológico, nuestro tiempo cultural, político, antropológico, en fin, el ángulo que quisiéramos. Una semana importante en el mundo a partir de sus potencialidades y por cosas que han llegado de la mano del personaje menos pensado. Si hay algo que no tiene Donald Trump es consistencia. Es consistente en sus errores en todo caso, sus errores tarifarios, su notoria falta de empatía, compasión y humanidad, en fin. Pero no hablemos hoy de sus limitaciones políticas o sus bloqueos personales. Hablemos de sus virtudes, que alguna debe haber, amigos, en esta situación que lo tiene al señor Trump en el centro de la escena, habiendo forzado con mano muy firme y sin despeinarse, habiendo forzado un alto el fuego en la Franja de Gaza, un retiro efectivo del ejército de Israel, a pesar de que ahora continúa habiendo presencia militar israelí dentro del territorio de Gaza en las llamadas líneas amarillas. No quisiéramos que esto fuera más que un alto al fuego, que sea realmente el pactar una paz sostenible en el tiempo y que haya razones valederas para mirar el mundo. Me sorprendo a mí mismo diciendo esto, mirar el mundo a través de los ojos de Donald Trump y decir, estamos entrando en una golden age, en una edad dorada en la cual no solamente habrá una pacificación entre Palestina e Israel alrededor de los tristes acontecimientos de la Franja de Gaza, habrá paz en Medio Oriente, una paz duradera que Trump en algún momento en el éxtasis de su discurso ante el Parlamento israelí, ante el Knesset, habló de una paz eterna. Bueno, asuntos a analizar: la presencia, con un impecable sentido de oportunidad, del presidente de Paraguay, que se metió en la foto histórica sin que pueda atribuirse más protagonismo que ese, que el sentido de oportunidad de saber que la historia estaba sucediendo en un lugar de Egipto llamado Sharm el Sheikh, salir de Roma, cambiar el itinerario de su visita internacional, concretada el día de hoy, con Giorgia Meloni y con Mattarella, las autoridades representativas del gobierno italiano, abrir un paréntesis para viajar a Sharm el Sheikh y estar presente en la firma de este acuerdo de paz. Paraguay se metió en la foto, no se puede decir más que eso, pero eso no es poca cosa. Abre además un subrelato con respecto a la calidad de las relaciones norteamericano-paraguayas, donde por una primera vez hay constancia de que para una movida importante Estados Unidos cuenta con Paraguay. No es lo mismo que aquella foto que Peña consiguió después de ir a New York a la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquello fue de mero protocolo, entrar en la foto, sonreír, pasarse la mano y salir. Que también pasaron cosas así en esta oportunidad, pero haber entrado en el radar para decir Paraguay debería estar acá, por omisión, por la razón que uno quisiese argumentar, pero Paraguay estuvo ahí y marca un sendero de oportunidades interesantes que ojalá no se limiten a la administración de las ansiedades y angustias de Horacio Cartes y se extiendan a cosas que realmente sean para el interés general del Estado paraguayo. Eso por hablar de lo internacional, amigos. A nivel local, vuelve la dosis semanal. Una vez por semana hay una dosis de violencia mafiosa contra periodistas.
balaceras, amenazas de violencia contra periodistas. Ahora le tocó a un colega del medio digital dedicado a temas judiciales, PDS, y que refrendan este momento en el cual la notoria debilidad institucional de los organismos de seguridad del Estado paraguayo, la presencia decorativa de una Secretaría Nacional de Inteligencia que nadie sabe para qué sirve, salvo para darle empleo al hermano de la señora Alcaraz, premiada con la CEPRELAB, otra entidad sumergida también. Pero hablemos del tema de la seguridad. No hay Secretaría Nacional de Inteligencia y no hay gran vocación investigativa en la Policía Nacional, más allá de la meritoria persona del comisario Nimio Cardoso, por ejemplo. Y ahora que se desnudó buena parte de la capacidad investigativa de la policía cuando se le llevó al comisario Silguero para ser subcomandante de la Policía Nacional, una actividad que es más de carácter administrativo, y curiosamente el nuevo Romeu Tuma de la Policía Paraguaya viene a ser el hermano del comandante Benítez. Todavía no vemos toda la jugada, pero no pareciera ser una jugada virtuosa por parte del gobierno nacional en esta materia, pero pareciera ser que las potestades, las fichas que le corresponden jugar a Carlos Benítez fueron jugadas en ese sentido. El tiempo nos dirá si es para sumar, restar, dividir o multiplicar y a favor de quién. Poca capacidad de respuesta de las autoridades de seguridad del gobierno paraguayo, en este caso, las amenazas constantes y ejercicios de violencia contra periodistas que se han convertido en una costumbre semanal. Ya tenemos el amenazado de la semana, le tiraron una bomba molotov, le tiraron una bala envuelta en un papel que decía cuídese, y la agresión se produjo a plena luz del día. Asunto, amigos, acerca del cual les invito a pensar. ¿Por qué un delincuente que podría terminar dando con sus huesos en la cárcel decide perpetrar la amenaza a plena luz del día? ¿Por qué no se ampara en la oscuridad, quietud y complicidad del manto de la noche, como dirían los poetas, para perpetrar un ataque de esta naturaleza? Lo hizo a plena luz del día, se fue con su casco, la visera del casco estaba levantada, porque tiene, con esta policía que tenemos, 99,9% de posibilidades de salir bien librado. El tiempo lo dirá también. Les damos la bienvenida una vez más. En instantes empezamos a desarrollar los temas del programa de hoy. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, never know how much I love you. Never know how much I care. Bueno, me quedo como sin aliento, como pensando qué voy a decir, porque esta profesión que no te paga tan bien a veces en la moneda pura y dura, te da unas recompensas increíbles. El periodismo a mí me ha dado oportunidades increíbles. Pude compartir momentos con gente como Astor Piazzolla, por ejemplo, y satisfacciones de ese tipo que no se pagan con ningún dinero, ¿verdad? Y siento así esa clase de energía y emoción cuando me toca el repetido privilegio de poder compartir con el maestro Alcibiades González del Valle, una columna vertebral del periodismo en Paraguay, un ciudadano modélico en su conducta, en la claridad de su palabra, en la congruencia entre su decir y su ser, que probablemente sea la dimensión que más lo caracteriza, y el infinito amor
por el periodismo que hace que a sus jóvenes 80 y pico años él siga estando en la disciplina diaria del ejercicio de estos sagrados rituales de la palabra. Maestro Alcibiades González del Valle, bienvenido. Sí, bueno, te agradezco muchísimo la presentación. Lo mismo puedo decir de vos. Realmente esta profesión nos da muchas satisfacciones muchas veces y entre ellas, te reitero lo que vos dijiste, contactarse con personas buenas. Maestro Alcibiades, te vemos detrás de una biblioteca rica en volúmenes. Pregunta hipotética de esas que queda muy bien para un suplemento dominical, por ejemplo. Si una circunstancia de la vida te obliga a elegir de todos esos libros que tenés ahí detrás, uno solo, ¿con cuál te quedarías? Uno solo, Uno solo. el Quijote, porque es un mundo de sabiduría, de ética, de sacrificio y amor a la vida. Cuando Cervantes escribe esta obra en su tiempo y en sus circunstancias, escribió una obra de ficción con muchas metáforas, eligió el lenguaje de la metáfora para decirle a la gente de su tiempo cosas que le hubiesen costado algún precio en libertad o en persecuciones si lo dijese en términos reales a personajes reales, o hablaba para el futuro. Sucede que su época fue muy rica para enseñar justamente al futuro qué cosas no debemos de hacer y a qué cosas debemos de atenernos. Él tuvo el privilegio de haber sido una persona pobre, el privilegio de haber conocido la cárcel, el privilegio de haber andado por muchos caminos difíciles, y todo eso le enseñó a ser un escritor que transmita sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos y ser eminentemente ser humano. Cervantes es un artista que, antes que nada, es de una infinita sabiduría y sensibilidad y amor a la gente. Ese su personaje, el Quijote, es universal, desde luego, porque tiene para sí todos los sentimientos del ser humano de todos los tiempos, ¿no? Y eso le hace grande a Cervantes, haber convertido su dolor, su sufrimiento, sus desilusiones, haberlo convertido en una sinfonía de amor. Un poco me hace acordar de Beethoven, ¿no? Que siendo ya sordo, que en vez de amargarse por esa desgracia que puede tener un músico, un compositor de su talla, nos dio la novena sinfonía y le cantó a la vida, le cantó a la amistad, le cantó al amor. Y yo pienso que eso le hace grande a los artistas que se conectan con su gente, con su tiempo y desde su tiempo para el futuro. Alcibiades, el periodismo paraguayo es quijotesco, el periodismo paraguayo es beethoveniano, haciendo oídos sordos a los riesgos de la profesión. Esta violencia que tenemos, que hay una amenaza o una balacera por semana últimamente, impacta más hoy en el siglo XXI por la velocidad de la transmisión de la noticia. No se requiere del diario de mañana para saberlo, se sabe en el minuto y por millares. ¿O vivimos un Sí, tiempo claro. excepcional y antes, 10, 20, 30 años atrás, el periodismo era una profesión más segura? Sí, bueno, la noticia
dejó de ser el género estrella para el periodismo. La primicia se acabó. Las redes sociales nos cuentan inmediatamente en tiempo real lo que está sucediendo. Y los diarios impresos publican mañana lo que ya se sabe que pasó, ¿verdad? Entonces, esa velocidad ha transformado totalmente a la prensa. Y por eso sabemos inmediatamente que hay atentados, en este caso concreto, contra periodistas, que es mucho más doloroso porque se da en tiempo de democracia, se da en tiempo en que se supone que debería de existir y practicar y deleitarse de alguna manera del Estado de Derecho, pero eso no se da. Entonces duele mucho más que en democracia existan estas persecuciones contra la prensa. En dictadura sabemos que hasta es de su propia naturaleza sale la agresión a la prensa, porque el diario, es decir, los periodistas siempre anduvieron mal, los periodistas independientes, con los gobiernos, ¿no? Alcibiades, el, a ver, uno ve atentados. Hay muchos registros de atentados y por lo general los atentados están bien calculados en sus detalles, son, comillas, finos en su ejecución, cuidadosos para ocultar la identidad de los perpetradores. Por lo general, una balacera en cualquier otro lugar del mundo es un automóvil pasando a alta velocidad y ametrallando lo mejor que puede en fracciones de segundo. Acá vemos en el Paraguay de esta semana al perpetrador de un atentado que llega a plena luz del día, se baja lentamente, se toma su tiempo. ¿A qué atribuiríamos esto? ¿A que falta un poco de sensatez en el ejercicio del crimen o ese amigo sabe que tiene altísimas probabilidades de salir impune de semejante acto de agresión? Bueno, cada día vemos, mi querido, que desde hace rato la impunidad en todos los órdenes de la delincuencial, ¿no? Y el ejemplo que nos viene de arriba no es el mejor. Confiamos en que, como delincuentes, en que no nos van a perseguir. Confiamos en que podemos cometer libremente cualquier tipo de fechoría, porque si yo tengo un amigo político o en la justicia, posiblemente no me pase nada. Entonces, este desafío que se hace a la buena conducta de la gente, a la preocupación de un periodista, a sus denuncias, ¿verdad? Y es grave porque podría ocurrir cosas peores, si todavía podemos llamar peor a tener que atentar contra la prensa. Porque llama la atención que puedan trabajar de alguna manera, como decís vos, a cara descubierta. No les importa, como diciendo, bueno, yo puedo hacer lo que quiero y ustedes no van a remediar, porque soy la amandada, o tengo un padrino que me va a salvar. Y este ejemplo nos viene cada día de las más altas autoridades, ¿no? El país se está convirtiendo de a poco en un estado narco, ¿no? Está totalmente dominado en todas las instituciones públicas. Hay gente que se dedica absolutamente con la tranquilidad que, que se merecen. Y tenemos casos que en Pedro Juan Caballero, hace poco, nada menos que la Intendencia y la Junta Municipal
dan el nombre de Lalo Gómez a una calle de la ciudad. Y acá se cometió una grave injusticia. ¿Por qué Lalo Gómez y no los otros delincuentes que son de su mismo nivel? Sí, sí, Y sí. pero también corremos el riesgo, Quique, de que si se va a poner el nombre de los delincuentes a las calles de Pedro Juan, no hayan calles suficientes, ¿no? Y va a haber siempre un hueco que llenar. Y Sí, eso es peligroso, porque sin lo que está duda. saliendo de Lalo Gómez es lo que está pasando en el país, la impunidad. Y junto con la impunidad, el aplauso, la condecoración a este delincuente. Es lo que está pasando, porque no se puede decir que no se sabe de nada, no puede decir que la Asociación Rural del Paraguay de Pedro Juan o la municipalidad o los concejales no le conozcan a sus compueblanos, ¿no? Y aún así les desafió al país decente, al país trabajador, al país que quiere salirse, que quiere salir adelante, poniendo el nombre de una calle. Porque esto es una distinción que se le da a un ciudadano ilustre, ¿no? Y si y este es el criterio que se va a manejar con los delincuentes, entonces van a seguir saliendo más periodistas que que se atentan, ¿verdad? Por contar lo que pasa. Eso es todo, porque un periodista, ¿qué puede hacer más de eso? Claro, además, digamos, en la cronología hay que comprender que un día cambia la suerte de Lalo Gómez con una orden de un juez competente, intervención de la Fiscalía, de la Unidad de Inteligencia Sensible de la Policía Nacional, se allana su domicilio y se lo mata. Luego la investigación de la muerte se cierra, pero ejecutivamente diciendo, bueno, intentó defensa propia y la pobre gente que ingresó a la casa a allanar en horas de la madrugada no tuvo más remedio que matarlo. Y el establishment del poder de ese departamento, de esa ciudad en secesión que es Pedro Juan, dice, bueno, para ustedes es alguien que mereció morir, para nosotros es un héroe y lo vamos a premiar conforme a la moral promedio de esta ciudad. Alcibiades, Claro, claro. volviendo al tema del periodismo y de la figura del periodista, cuando hay un abierto discurso de menoscabo contra el periodismo, cuando no se presume ninguna buena fe, ninguna honestidad intelectual en la tarea del periodista. Si dice algo es porque alguien le paga para decirlo. Hay un ataque constante, a veces contra los grupos empresariales de comunicaciones, pero subsumido en ello la figura del periodismo. Y cuando esas menciones de Claro. menoscabo a mí me golpean y me persiguen porque estos empresarios de la prensa tienen intereses creados que nosotros hemos afectado, hay, digamos, una degradación de la labor y la función social del periodista para convertirlo en un mensajero de una pelea entre poderes fácticos y mano de obra descartable. Así mismo, y entonces se da cada vez más con más frecuencia que si un periodista denuncia documentadamente un hecho de corrupción, mucha gente reacciona contra el periodista, no contra la corrupción. Y este cambio de valor es lo que hace cada vez más peligrosa la función periodística, porque, como suelo decir, y contigo ya repetí durante varias veces, que el periodismo se miente de dos maneras, contando mentiras y callando verdades. Y en ambos casos, generalmente, suele ser porque alguien paga, ¿verdad? Y entonces sí, la cosa se hace mucho más difícil todavía. Y tenemos que reiterar que
duele mucho más que los periodistas estén pasando esta situación hoy en democracia que lo que había pasado en dictadura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos salido de la dictadura política para entrar a la dictadura de la mafia, ¿no? Porque hay miedo, claro que hay miedo, porque generalmente las malas acciones, las delictivas, no se castigan. Y ese castigo que debería de venir de las mismas autoridades son las que esas mismas cometen los hechos delictivos que nos duelen. Y se da en todo el país. Y cada día hay denuncias muy graves. Y pucha, ya otra vez tal radio, a la pucha, ya otra vez tal diario, a la pucha, ya otra vez tal canal de televisión. Entonces se reacciona contra los medios, no contra los hechos que se cuentan y que se denuncian, ¿no? Pero aún así, por suerte, muchísima gente todavía acude a la prensa, cree a la prensa, apoya a la prensa, pese a la cantidad de presiones que viene de la delincuencia, ¿no? Querido maestro Alcibiades González del Valle, como siempre es un honor poder compartir minutos contigo, tener el privilegio de compartir con nuestros televidentes tus siempre sabias y oportunas palabras. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por invitarme. Un fuerte abrazo. El maestro Alcibiades González del Valle, sin dudas el hombre símbolo del periodismo paraguayo y es también una figura mayor en nuestro horizonte literario, una pluma poderosa de la prensa y la literatura paraguaya donde vuelca sus muy señalados talentos. Hacemos una pausa. Never know how much I love you. Never. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your Señoras y señores, Aikoa Setepa Mapa Oyapora Caepe Palacio de Justicia. Ese edificio es antisísmico. No hay nada que lo conmueva. Los Lalo Chats, ahora la segunda tanda, los Alexandre Chats. En el medio, la mafia de los pagarés, donde se nota que están metidos desde el ujier notificador literal hasta el señor profesor doctor ministro de la Corte Suprema de Justicia. Nindo tiriri, ni un sacudón. La mafia tiene músculos de acero, sigue causando daño y el sistema judicial sigue siendo su mejor aliado. La clase política refiere limitadamente, por supuesto, porque estamos en tiempos de avance poderoso del crimen organizado. Ustedes saben que por definición el crimen organizado necesita organizarse con el poder político vigente. Es por eso que las iniciativas parlamentarias de la mafia de los pagarés solo están movilizadas por políticos de oposición, porque los políticos oficialistas, al ser parte del gobierno y del poder, son parte de la mafia que cogobierna este país con el crimen organizado, parte del cual es la poderosa mafia de los pagarés que ha estado moviendo cifras monumentales de dinero mal habido, porque es mal habida una cuenta inventada, porque es mal habida una deuda que se vuelve a reclamar 2 y 3 veces después de haber sido cancelada, porque es criminal que el objetivo de esta forma de asociación criminal sean los más humildes, los trabajadores del sector público, los maestros, las enfermeras, todo aquel que por pertenecer al mundo de la función pública tiene una tarjeta de débito del Banco Nacional de Fomento. Esas son las víctimas que, sin embargo, por muy humildes que son,
están moviendo cifras que unos dicen hay 10 millones, 20 millones, 30 millones de dólares. Se sigue moviendo, a pesar de que hay 3 o 4 jueces de paz que ya están sentados en el banquillo de los acusados, hay ujieres, hay algunos de ellos, ujieres oficiales de justicia, que ya están en regímenes alternativos porque han colaborado y han dado detalles pornográficos, como el caso de este oficial de justicia o ujier notificador que contó que se le pagaba 25 millones de guaraníes semanales a la jueza Analía Civils, que muy fresca de cuerpo, ella sigue mostrando su espléndida vida en redes sociales. Es decir, muy asustados y temerosos no se les ve. Se ríen del hecho de que esta Corte Suprema de Justicia, que tiene cara de cemento, cara antisísmica también, le suspende sin goce de sueldo. ¿Qué le importaría a una magistrada como Civils o Nilo Caballero o esta señora de Bristot, que es cierto, renunció, que le saquen 7 millones de guaraníes cuando ellos recibían 25 millones de guaraníes? O sea, 4 veces su salario mensual por semana. Y ahí continúan tan campantes. Así que las reacciones de gente que se organiza para denunciar y combatir a la mafia de los pagarés son muy meritorias. Por eso vamos a hablar con Pedro Coronel, que coordina actividades y reacciones de víctimas de la mafia de los pagarés. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo a vos, a la audiencia. Así como lo describís, es realmente penosa la situación nuestra, la situación de 17.000 víctimas en el país, y es a causa totalmente de esta mafia, que para nosotros supera, gobierna al Estado paraguayo. O sino que está por encima de los poderes de este Estado, instrumenta a los poderes de este Estado, por lo que nosotros creemos de que la Corte debe sacudirse de esta realidad, de esta genuflexión a que está sometida, para que de alguna manera podamos avanzar. Desde la organización creemos que estamos avanzando un poquitito, en el sentido de que algunos ministros de la Corte ya nos han recibido, nos han dado algunas respuestas, algunas orientaciones, y también nos pintan un panorama de cómo está ahí la situación, así tal cual como vos lo describís ahora, así tal cual es. Tenemos una Corte infestada de la mafia, de poderes fácticos. Tenemos ministros de que por su actitud y por su inaccionar son complacientes con ellos o son parte de ellos, por lo que la consecuencia está hecha. Hoy tuvimos una reunión importante con el ministro Ramírez, Manuel Ramírez Candia. Lo agradecemos eso, la franqueza, la sinceridad, muchas cosas no podemos todavía decir lo que él nos dijo. Se queda ahí en la mesa porque tenemos una reunión prevista nuevamente para el 27 de octubre, 8 de la mañana. Ya marcamos una agenda de modo a seguir algunas actividades que vamos a realizar con ellos. Aparte de eso, hoy nosotros realizamos brigadas en algunos juzgados, y la mayoría de los compañeros también están acá en la Cámara de Senadores, justamente acá en la bancada del Partido Democrático Progresista, en la Comisión Especial de Investigación, recibiendo asesoramiento también de las personas que están acá. Muy agradecido también por la amabilidad, el aguante y la cordialidad también de la doctora Diana Vargas, quien encabeza la parte jurídica, por decirlo, de asesoramiento también a los compañeros. Y realmente, por un lado esperanzado y por otro lado indignado por esta situación. Los compañeros, para venir acá es una odisea para nosotros. Anoche se descompuso el colectivo por el camino, tuvimos que pagar, tuvimos que recurrir otra vez a un equipo 1000, ese equipo 1000 de los compañeros
vale mucho porque sacan prácticamente de la alimentación de la familia otra vez. Pedro, Y eso es lo cuando triste. decís que les costó venir, ¿de dónde vienen ustedes, Pedro? Y nosotros venimos, somos personas de Itapúa, de Guairá, ahora están del Chaco, están los compañeros indígenas también. De todos los lugares del país venimos representantes, porque no podemos venir todos por la cuestión de costo. Por eso es que venimos y sostenemos esta movilización de manera sistemática hasta diciembre, en donde estamos preparándonos para venir en masa, teniendo en cuenta de que ya podemos tener permiso, los compañeros que trabajan en la función pública, los que son docentes pueden tener permiso. Ahora ellos no tienen permiso, también hay una línea de acción que percibimos desde el propio presidente de la República, en vez de ayudarnos, que nos apriete en las cuestiones laborales, en la indiferencia, en la inasistencia. Por eso es difícil toda esta situación. Pedro, hagamos un pequeño ejercicio. Viste que los perros dicen cuando algo está lleno o está al tope, dicen 10/10. Digamos que un año atrás la mafia de los pagarés estaba 10/10. Upey oye pillado ojos y cuey, nombres, apellidos, montos, lugares, comenzaron a aparecer las víctimas, estas pobres enfermeras que pagaron 2 y 3 veces una misma cuenta, que fueron demandadas por personas a las que nunca le vio en la cara en toda la vida, hasta llegar a Upey y cola, allanamiento de la fiscalía, secuestro de documentos. Después vinieron las imputaciones a los ujieres, a los oficiales de justicia, a los propios jueces de paz. Después vinieron las delaciones de algunos que dieron detalles sórdidos de cómo se manejaba la mafia de los pagarés, hasta llegar al día de hoy. Si hace un año operaban impunemente bajo el radar, nadie sabía de su existencia y eso era 10/10. Hoy, ¿cómo es la relación? Y yo diría que avanzamos unos 3 escalones, sería 7/10. Estamos en el tercer escalón avanzando y luchando contra esta mafia. En el sentido de que hay allanamientos, hay acusaciones. También algunos compañeros han logrado ya levantar los embargos. Pero hasta ahí, algunos ministros no han recibido, hay proyectos de leyes que también acá en el Parlamento también burocratizan, analizan, son lentos, entonces 10, de la escala de 10, ponerle que estamos escalando hasta el tercer escalón, nos falta 7 escalones, por decirlo de alguna manera para que la gente pueda entender. Y vamos firmes hacia eso porque creemos que tenemos las condiciones, no materiales, pero las condiciones morales para poder seguir. El apoyo incondicional, siempre reiteramos eso, de los medios masivos de comunicación, de la prensa, de los periodistas, de ustedes. Por eso es que estamos avanzando bastante bien en ese sentido. A partir de la formación de la coordinadora, nosotros entendemos que pudimos avanzar. Enhorabuena a la coordinadora. Era una situación inaguantable, era una situación de sobrevivencia, pero lamentamos también esta actitud de la Corte, a pesar de que las evidencias son fehacientes. Ilustran cómo es la realidad, la sociedad eso lo sabe, a pesar de eso siguen descontando, no se animan a tomar acciones más contundentes y lamentablemente también una semana atrás una compañera más perdió la vida, quitándose ella misma, no porque ella quiso seguramente, sino porque la situación era insostenible. Jubilados, por ejemplo, que vienen a la ciudad no pueden más sobrevivir porque no pueden tener huerta, no pueden tener nada. Entonces, la falta de comida, la desesperanza hace a algunas personas con el estrés ya acumulado de años tomar decisiones drásticas.
por lo que nosotros creemos de que el Estado debe tomar intervención también en la contención psicológica, porque el 60% de los compañeros están con cuadros depresivos crónicos y el 100% están con cuadros depresivos. Eso es una cuestión que a lo mejor nadie todavía toca, pero es una realidad que tenemos que tener en cuenta y que va a seguir habiendo secuelas graves, tanto personal, familiar, y por sobre todo afecta al futuro de los hijos también eso. Pedro, muy brevemente, me queda un minuto y quiero preguntarte esto. Cuando hablamos de la mafia de los pagarés, hablamos de los casos que se detectaron de 6 meses para atrás. O la mafia de los pagarés sigue operando y se siguen metiendo nuevos casos en los juzgados de paz, ya con los otros jueces, a Oinla y Puajúa, pero con el mismo método, la deuda inexistente, la deuda repetida. ¿Hay casos nuevos o paró la máquina de 6, 8 meses a esta parte? Breve, por favor. Y absolutamente no. Hay casos nuevos, hay ofertas campantes de préstamos por embargo. Hasta ahora, los llamados vendedores de préstamos por embargo con la firma de jueces siguen, tanto de los que se han cambiado y de los que no se han cambiado, siguen. Eso también lo hablamos con el ministro y se tiene que solucionar, eso siguen. No tienen miedo hasta ahora, está muy enraizado todo esto y seguramente ese poder que tienen le dan esa seguridad. Pero nosotros decimos que alguna vez va a caer esto. Pedro Coronel, muchísimas gracias. Por favor, contá con nosotros, vos y tus compañeros, llamanos, ponete en contacto, mensajeanos, que queremos apoyarles, tenemos que apoyarles. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Gracias a usted y un saludo cordial a la audiencia. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Sí, te escucho. Moonlights of the night, I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever. Amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega de El Tablero. Es inevitable que cada uno de nosotros haya tomado notas para poner de resalto, comentar, divulgar, compartir y tratar de actuar en positivo con respecto a estas cosas. La mayoría de los afectados por la mafia de los pagarés tienen síntomas de depresión y las personas que han llevado su depresión a un grado extremo han terminado tomándose la vida. Hay gente que se ha suicidado como consecuencia de la acción de esta todavía impune mafia de los pagarés, protegida desde la política y desde los altos sillones del Palacio de Justicia. ¿Cuándo habrá justicia para las víctimas de la mafia de los pagarés? Es la pregunta. Con eso concluimos por hoy. Muchas gracias. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.